18 del capítulo 6 de Hebreos dice lo siguiente: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinas y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Cuando nosotros leemos esto de una manera acelerada y no nos detenemos a pensar, quizás nos perdemos bendiciones de Dios que hay en esa escritura. Dice este mismo texto que acabamos de leer: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Y esto tiene que ver con la obra que Dios hace en nuestra vida. Dios envía como copiosa lluvia sobre esta tierra fértil que somos nosotros su palabra, su bendición, la obra del Espíritu Santo. Decíamos al comenzar que la palabra de Dios es importantísima, es lo más importante que hay. La palabra de Dios está a nuestro alcance. Dios la envía a cada uno de nosotros. Y no solamente su palabra, sino que la complementa con la obra del Espíritu Santo. Y en esta mañana estamos congregados como parte del pueblo de Dios, la iglesia, ¿cierto? Cuya cabeza es Cristo, y Dios envía su palabra y la obra del Espíritu Santo está para hacer la obra completa de parte de Dios en cada uno de nosotros. Sabemos que Dios mismo ha dicho: su palabra no volverá a él vacía, sino que antes cumplirá, obviamente en nosotros, el propósito por la cual Dios la envía. Entonces la tierra que bebe la lluvia, muchas veces, digamos, que cae muchas veces sobre ella, produce hierba provechosa, da frutos provechosos que da gloria a quien la riega, ¿verdad? Da gloria a Dios. Y nuestra vida tiene que dar gloria y honra a Dios. Dios debe de mirarnos a cada uno de nosotros y de decir: he enviado sobre ellos como copiosa lluvia mi bendición, mi palabra, la obra del Espíritu Santo. Día a día estoy trabajando, entonces los frutos tienen que manifestarse para la gloria de Dios y para bendición de cada uno de sus hijos. Pero dice, la que produce espino, o sea, recibe la lluvia, recibe la bendición, pero fíjese el fruto, produce espinas y abrojos. Por el fruto que produce es reprobada y está próxima a ser quemada. De manera que uno debe preguntarse: ¿qué fruto estoy dando? ¿Qué fruto estoy dando? ¿Mi vida da gloria y da honor a Dios? Y también de paso soy bendecido por Dios que trae beneficios a nuestra vida. ¿O solamente pienso en el fruto que estoy teniendo y de lo demás que se encarguen los otros? Fíjense, la tierra que recibió la lluvia, en el segundo texto que leímos en el 8, dice: produce espinas y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida. Fíjense, recibe la misma lluvia, recibe los mismos beneficios, pero el fruto no es bueno. Pero Dios, como Padre, volviendo a que Dios es Padre de cada uno de nosotros, nos ama, nos anhela, desea lo mejor para nosotros y hace que todo lo de Él llegue a nuestras vidas sin distinción, porque Dios no hace distinción de personas. Dios ama al que está sentado al final, al que está al medio, al que está allí, ama al que está hablando aquí adelante, no hace distinción de personas. Ahora, hermanos amados, ¿por qué a veces nos encontramos como sin frutos, como tierra infértil, como que no estamos en sintonía con lo que Dios quiere hacer, porque las circunstancias se nos transforman en un problema que a veces no podemos manejar? Y se nos nubla la vista espiritual y perdemos de vista la realidad de que Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin. Y no es que todo termine aquí, sino que la palabra de Dios viene a nuestras vidas y dice que la palabra es como jabón de lavador. ¿Y cuándo sirve el jabón? Cuando hay algo que está sucio, porque el jabón tiene la virtud, junto con el agua, de limpiarlo, de lavarlo. Y Dios, con su palabra, lava nuestra vida para que estemos limpios delante de Él y podamos seguir adelante. Amén. Gloria
Vamos a ir juntos, por favor, a Romanos. Romanos, capítulo 6, texto 22-23. Dice así, Romanos capítulo 6, texto 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tened entonces, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Santificación necesaria porque dice Dios que sin santidad nadie le verá. Y es para todos. Ser santo porque yo soy santo, porque si no somos santos no le veremos. Y esto es para todos. Entonces dice que siendo libres, porque Dios nos hizo libres del pecado, transformados en siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto, resultado de una obra, de un proceso, ¿qué cosa? La santificación de nuestra vida y como fin la vida eterna. Como fruto, aquí para vivirlo, la santificación. Y como objetivo final, ¿qué cosa? La vida eterna con Cristo Jesús. ¿Por qué? Texto 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra de Dios por demás es clara. Y siendo que todo esto está de parte de Dios, fíjense que Él ha abierto un camino que nos lleva directo a la misma presencia de Dios. Jesús dice acerca de Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie verá al Padre si no es por mí, por Él, por Cristo Jesús. Teniendo todas estas cosas a nuestro favor, no podemos caer en la trampa del engañador cuando Él nos sugiere cosas que a veces nos hace vivir vidas sin frutos, lejos de Dios y sintiéndonos atados por el peso del pecado. Bien. Dijimos hablando del pecado que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. La muerte, ¿qué significa? La separación de Dios. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, cuando Él es Señor nuestro. Entonces, teniendo todas estas cosas, ¿por qué hay en la realidad esta situación? Hay personas, hay cristianos, hay hermanos nuestros, a veces nos puede tocar a nosotros que nos sentimos sin frutos, que nos sentimos a veces mal, y es como que Dios no ha completado una obra. Es como que no merecemos el favor y el amor de Dios en nuestras vidas, y ahí estamos condicionados por eso. Sin poder expresar libremente esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Por ejemplo, cuando uno se sabe atado por el pecado, la Biblia dice que el que está en el pecado, esclavo es del pecado, no tiene la libertad de poder alabar, adorar a Dios y glorificarle. Y nosotros los cristianos, cuando nos juntamos para alabar a Dios, si de problema se trata, el problema sería cómo hacemos para parar de alabar a Dios, cómo parar de adorarle a Dios, cómo parar de juntarnos y alegrarnos en su presencia. No lo contrario, ya que estamos juntos no sabemos cómo hacer para que podamos alabarle un poco, glorificarle un poco. Lo natural que es que nosotros expresemos libremente y lleno de gozo y de alegría toda la alegría y el gozo que produce la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien. ¿Se acuerda cuando David quiso introducir el arca y bueno, hubo un incidente allí, entonces se sintieron mal y se sintieron turbados? Pero la próxima vez, cuando hicieron las cosas de acuerdo a lo que Dios estaba mandando, es decir, había obedecido, el arca llegó a destino. ¿Y cuál fue la actitud de David? ¿Se acuerdan? David, ¿qué hacía? Danzaba, remolineaba, dice. ¿Y qué es lo que es remolinear? ¿Qué es lo que es danzar? Justamente es dar libertad a esa alegría que uno tiene que parece un descontrol, pero
él expresaba con toda su fuerza lo que él estaba experimentando en ese momento en la presencia de Dios. Y en la Biblia hay muchos otros ejemplos donde nosotros podemos alabar, adorar y exaltar a Dios. Y fíjense, a veces nos quedamos como quietitos. Por ahí uno va a un recital, por ejemplo, y ve a la gente, o sea, no es que uno va, o sea, mira, y veo que la gente se enfervoriza y empieza, ¿no? Usted ve a un cantante folclórico y la gente se prende ahí y empieza con las palmas, dice palma y dele que la palma, ¿no? Y que los pañuelos y ella va que el pañuelo. Y así podríamos decir en otras cosas, yo tomé el ejemplo del folclore, pero nosotros los hijos de Dios, cuando cantamos, no puedo parar de alabarte, Señor, mire, silencio. Parece que Dios estuviera durmiendo y no lo queremos despertar. No puedo parar de alabarte, Señor. Ahí está. Entonces, debemos recuperar esas cosas. ¿Por qué? Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que trasladar lo que está escrito a nuestra vida real. Porque si en su presencia no hay plenitud de gozo, bueno, algo pasó. Revisemos eso. Revisemos eso. No lo dejemos pasar por alto. Y sinceramente, esto del pecado que paraliza a tantos, fíjese, el diablo es acusador. El diablo se acerca delante de Dios y acusa. Dice la palabra de Dios que el diablo se acercó y le dijo a Dios, cuando Dios elogia a Job, le dice, ¿has visto a Job, mi siervo? Y habla bien de él. Le dice, sí, pero vos lo has rodeado de bien y lo has cubierto y no has permitido que le haga nada, pero déjame que yo haga algo en él y vas a ver cómo con sus labios te maldice. Hermanos, uno a veces no maldice, guarda silencio. Y con los hechos demuestra que no es ni feliz, ni alegre, ni cosa que se le parezca. Entonces Dios quiere y ha hecho todo lo posible recordarnos en esta mañana que Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros seamos hijos suyos y que en su presencia nos alegremos, que en su presencia celebremos, que en su presencia nos sintamos edificados por Dios y que al ver que cada día le obedecemos, avancemos a la meta, pero con la felicidad, con el gozo, que se traslada a los demás, porque la gente te mira. A mí cuando la gente me ve con cara preocupada, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Tenés algún problema? Porque nuestro rostro lo evidencia. Cuando estamos felices, la gente mira y dice, ¿qué bicho le picó? Porque se sonríe cualquier cosa. ¿A usted le picó un bicho alguna vez? Mire la cara del bicho que le picó, ahí está sonriente, la gloria a Dios. Y a mí me gusta verte bien, hermano. Cuando te veo mal, bueno, vamos a la oración, vamos a pedirle a Dios. Pero hermano, Dios ha hecho todo lo necesario para que seamos sus hijos y que nos alegremos en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué estar cautivos, atados por el pecado? Bien, Salmo 32, vamos a leer por favor. Salmo 32. Dice así, texto 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David, que había experimentado un momento muy difícil en su vida por causa del pecado, al haber entendido el perdón de Dios sobre él y al haber experimentado, porque no es una experiencia de entender nada más racionalmente, de estar informados, de experimentarlo en la vida. Cuando él experimentó esto, dice este salmo, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Existía una transgresión, había un pecado, pero dice que ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y esto es la alegría de un corazón transformado por Dios. Amén. Y esto cabe para nosotros. En este caso está hablando de David, pero Dios también ha hecho una obra en nosotros.
O dígame lo siguiente, Dios no nos perdonó, Dios perdonó mis transgresiones. ¿Dios perdonó las tuyas? Amén. Entonces, si David dice, dichoso el que ha recibido este beneficio, yo también tengo que decir, dichoso, bienaventurado soy por lo que Dios ha hecho en mi vida. Él no me pagó como merecía, sino que Él mostró su misericordia y debo de estar agradecido por esto. El texto 2 dice, bienaventurado el hombre, y esto es para el hombre y para la mujer, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, existió el pecado. Dice la palabra de Dios que todos nosotros hemos pecado, hemos recibido la herencia de pecado y por esa herencia de pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero alguien pagó el precio de esa redención y la realidad es que hoy nosotros, libres de todo eso, debemos manifestarnos ante el mundo como hijos de Dios, dichosos, bienaventurados, felices por lo que Dios ha hecho, porque Él solamente pudo redimirnos a nosotros a través de lo que hizo Jesucristo. Y mire que a esta hora no lo haga, hermano, pero le voy a decir, cuando esto lo entendemos en nuestras vidas, no podríamos seguir adelante en la reunión, porque teníamos que ser un solo gloria a Dios, aleluya, aplauso y salto de gozo. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho esto en nuestras vidas. Pero a veces estamos como soldados al banco, estamos inexpresivos y estamos allí atados quién sabe por qué cosa. ¿Por qué? Porque el diablo te está siempre haciendo recordar la debilidad, la tendencia, lo malo, que no estás cumpliendo con lo que Dios te dice. Y tal vez esto sea verdad, pero lo peor, lo más terrible es que te quedas atado por allí. Es terrible ver, y a veces uno no entiende cómo hermanos deambulan de un lugar para el otro, buscando la fórmula que haga que sus vidas sean diferentes. Algunos en pos de esto van detrás de fórmula inventada por los hombres, porque todavía no pueden deshacerse del pensamiento de que Cristo hizo la obra redentora, que es Hijo de Dios y que Dios quiere que esté libre de todo asedio de pecado. Y al no entenderlo, no pueden expresar esa libertad. Es como el que le debe a alguien. El que le debe a alguien trata de evitarlo, no sea cosa que se lo reclame. Entonces anda huyendo de un lugar para el otro. Y lo triste es que el acusador, mediante el engaño, se ha atrapado más de un cristiano. En esta mañana me acordaba de una poesía común, que por lo mejor usted la puede buscar después, que dice, puede una gota de lodo sobre un brillante caer. Bueno, no me acuerdo todo de ella, pero le digo, hermano, si la sangre de Cristo te limpió, si Jesucristo es tu Señor, hay una realidad, sos un hijo y una hija de Dios. Si en este momento como hijo, como hija de Dios, te sentís como una gota de barro sucio, que no te hace ver la naturaleza, la realidad de lo que Dios ha hecho en tu vida, no está para que te quedes allí. Ni que vivas la vida de insatisfacción lejos de Dios, sintiéndote condenado. Tenés que tomarte de la palabra de Dios y tenés que ir en el nombre de Jesús adelante y arreglar toda situación. Vuelvo a decir, David habla de estas cosas, ¿por qué? Porque él había experimentado que a su transgresión Dios la había perdonado. El pecado de David debió llevarlo a la muerte, pero sin embargo Dios tuvo misericordia de él y lo perdonó. Y habiéndolo perdonado, David no se quedó solamente cantando y saltando, me salvé, Dios me perdonó, sino que David buscó en la palabra, llenarse de la palabra para no pecar contra Dios y vivir una vida totalmente diferente. ¿Amén? Amén. Así que en esta mañana, si estás volando bajito, si estás viviendo como lejos de Dios a causa de pecados y de situaciones, la palabra de Dios te anima y te dice que en Cristo hay todo poder y autoridad para ser 100% libre, pero para vivir la vida cristiana de una manera diferente, como verdaderamente debe de ser vivida. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Romanos 5, vamos a leer Romanos 5. Vayamos a Romanos, ustedes corren con la ventaja, gloria a Dios, de que tienen ahí frente a sus ojos todo lo escrito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 5, 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos osaran morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Aleluya. Hermano, cuando nosotros leemos esto, no podemos quedarnos quietos. Dice la palabra de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido recibidos ahora la reconciliación. Y le damos un aplauso, Señor. ¡Aleluya! Señor, haznos ver lo que tú has hecho en nuestra vida para poder retribuirnos como tú quieres. ¡Aleluya! Gloria te damos a ti, Señor. Hermanos, justificados por la fe, no por las obras. Las obras sirven para demostrar que nuestra fe no está muerta. Somos justificados por la fe, no por lo que hicimos o lo que hacemos. Justificados pues por la fe. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos paz para con Dios. ¿Te parece poco? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios, porque Él nos justificó por la fe. Por medio de la fe somos justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por Él, todo es por Él, todo es por Él. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Entonces, si Él es nuestro Señor, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Quién te dijo? ¿Quién te engañó diciéndote que lo que Dios ha hecho por nosotros lo has perdido? El diablo te lo quitó así tan alegremente y estás viviendo una vida en derrota. Lo que Dios ha hecho está. Y hay que pasar a la acción y tomarlo y vivir una vida como realmente tiene que ser. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué se diferencia el día de Pentecostés de este encuentro? ¿Cuál es la diferencia del encuentro en la casa de Cornelio a un encuentro como este? ¿Cuál es la diferencia cuando se reunieron en Antioquía y fue Bernabé a ver a los hermanos? Bernabé en Antioquía vio la gracia de Dios en los hermanos. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo verla? ¿Cómo palparla? Pero sin embargo se podía ver. ¿Qué es lo que sucedió en la casa de quién? De Cornelio. Estaba Pedro hablando y de pronto el Espíritu Santo irrumpió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucedió en Pentecostés? También estaban todos reunidos y de pronto el Espíritu Santo empezó a orar y las cosas cambiaron. Y hermanos, Dios, fíjense, Dios, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Sean llenos del Espíritu Santo. Si Dios lo dice, tengo derecho, Padre mío, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Lleno hoy, lleno mañana, lleno siempre, ser lleno del Espíritu Santo. Y eso marca una diferencia. Entonces, ¿por qué vivir en derrota? ¿Por qué andar detrás de la formulita? ¿Por qué andar detrás de preguntas que no tienen respuesta? ¿Cristo te perdonó o no te perdonó? ¿Cristo trató con el pecado en nuestra vida o no lo hizo? Fíjense, para entender esto, pasamos Filemón texto 18, ahí está, léalo conmigo por favor.
¿Lo tienen los chicos? Bien. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Y si nadie te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Muy bien. Allí el apóstol Pablo estaba hablando, que resulta que él había conocido en la cárcel a un esclavo que le había robado a su dueño, que a su vez era un hermano fiel, le habló en la casa, es un capítulo corto nomás. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando él lo envía nuevamente a su amo, con quien él tenía toda una situación, Pablo dice, y si en algo te dañó y te debe, ponlo a mi cuenta. Y esto grafica lo que Cristo hizo. Hermanos amados, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, todas nuestras cargas que nos separaban de Dios, Cristo Jesús las recibió en su cuenta. Dios lo cargó a Él de todo el pecado para que por Él nosotros seamos libres. ¿Te das cuenta? A ver, dígalo conmigo. Justificados, pues por la fe tengo paz para con Dios. Justificados por la fe tengo paz para con Dios. Por medio de Jesucristo. Dígalo a la criolla. Jesucristo me justificó delante de Dios. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. ¿Amén? ¿Cómo lo dice Pablo allí y lo grafica con la vida de Filemón? Muy bien, vayamos a Isaías 53. Isaías 53. Gloria a Dios. ¿Qué dice Isaías 53? Hermano, que no se nos olvide, por eso dice la palabra de Dios que cada día debemos nosotros ir a la palabra de Dios y recordar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Hablando de Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dígame esto, ciertamente llevó, el verbo está en qué tiempo allí, pasado, refiriéndose a qué, a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Cristo, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecha por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará de cosas, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amigos, amados hermanos, Jesucristo pagó todo lo que había que pagar para que vos y yo seamos salvos, limpios de todo pecado. Amén. Amén. Y si Cristo pagó el precio
de tu limpieza y purificación. ¿Qué mensaje recibe Cristo cuando nosotros creemos que no somos limpios, que no estamos libres, no hemos entendido la obra de Dios? Y al no haber entendido la obra de Dios en Jesucristo, no podemos obrar en esa libertad que Dios nos da. Y por eso, lamentablemente por eso, muchos acusan recibo del mensaje que el diablo le da acerca del pecado. Y en vez de sacarse del pecado de encima, en vez de hacerse libre del pecado, viven una vida improductiva, como la tierra que no produce frutos buenos, sino que produce frutos que no glorifican a Dios. Recibe la bendición de Dios, pero sus frutos no glorifican a Dios. Esto en lo práctico significa, recibo la bendición de Dios. Sí, estoy, participo, pero no tengo una vida con un fruto que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay un sinsabor, siempre hay una angustia, siempre hay una desesperanza. No me hablen de esto porque no me convence y no puedo expresar una vida de gozo. Dios quiere que seamos bienaventurados, amén, por lo que Cristo ha hecho. Y Dios trata con aquellas cosas que a veces para nosotros no son difíciles, pero debemos asirnos de la mano de Dios, poner nuestros ojos en Cristo y seguir avanzando hacia la meta. Volvemos, por favor, a Romanos. A ver si alguno diría que se ha traído tantos textos hoy. Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Esto para que lo lean en la casa. Pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Amén? ¿Amén? El próximo domingo tenemos aquí en este lugar, Dios mediante, bautismos. Que se preparen los hermanos para este día. Piense lo que dice la palabra de Dios. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4, 22, 23, 24. ¿Qué dice? Andemos en vida nueva, acabamos de leer. Y lo que vamos a leer ahora nos habla acerca de la vieja manera de vivir. ¿Qué dice ahí arriba? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Y por favor, hermano, veamos bien esto. Dice acá la palabra lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos. ¿Se anima usted a trasladar esta escritura a hacerla personal? ¿Te animás, Luis? Sí. A ver, hacerla personal y todos atiendan. Como había vivido antes, déjalo a ese viejo hombre que estaba muy cargado de errores y pecados, conforme a los deseos humanos. Muy bien, es una forma, ¿cierto? Ahora lo hacemos más personal todavía. Y al decir más personal es esto. En cuanto a mi pasada manera de vivir, me despojo del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos. Muy bien. ¿Quién tiene que despojar, sacar el viejo hombre? ¿Quién? Entonces, hermanos amados, ese viejo hombre que es nuestra personalidad, no es que nosotros, cuando somos hijos de Dios, lo tenemos que acomodar. Le tenemos que poner un poncho. ¿Cuál es el mejor perfume para los varones? A ver. Para los varones, ¿cuál es el mejor perfume? El asado. El asado. Le ponemos olor a asado, ¿cierto? Y lo mantenemos allí. Porque hay cristianos, fíjense,
que conservan el viejo hombre, o conservamos el viejo hombre, y esto nos constituye desobedientes a la palabra, porque Dios dijo despojar. Imagínense que el viejo hombre es como esta cortina. Y Dios me dice como mi saco. Y Dios me dice, Miguel, despojate del viejo hombre. Y yo no me lo quiero sacar. Yo estoy esperando que Dios mande un ángel del cielo que me lo saque del saco. Y mientras pensé de esa manera me constituyo un desobediente. Dios me dijo, despojate del viejo hombre, que en este caso es el saco. Y ahí está, Miguel, bueno, estoy esperando que se produzca un milagro. Mientras tanto, hay un riesgo. Dios dice, despojado del viejo hombre. Oh, y encima con lo que me costó. Me despojé del viejo hombre. Y hago casa. Y ahí estoy haciendo casa. Y quizás puedo estar como Jonás, diciendo, ay, ya viste, ahí está el saco mío. El día domingo no lo voy a llevar, que el saco lo tengo guardado en casa. Pero mañana lunes no hay. Y Dios desobediente. El Espíritu Santo me habla, vuelvo a casa. Viejo hombre. Y pasó el martes y el miércoles a la mañana y el sábado. No me vi nada. Y el Espíritu me dice, noche de oración, deja el saco. Y el perfume. ¿Y qué dice la palabra? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque cuando voy a ese viejo hombre, ahí empiezo a tener un comportamiento que no es digno de un hijo de Dios. Dios dice, despojado del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Sigamos con el texto que continúa. Y renovaos en el espíritu de tu mente. ¿Qué pasa? No puedo vivir una vida cristiana fiel a Dios si estoy pensando en el viejo hombre. ¿Vio como ese marido que está hablando con la esposa y pasó una señora por el lado y dice, ¿qué hace viejo? Estoy remolineando. ¿Qué hace remolineando? ¡No! Ese viejo hombre viciado, Dios dice que lo tengo que sacar, renovar el espíritu de tu mente. ¿Y de qué manera se hace esto, Dios? Hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra. Cambiamos el viejo hombre por la palabra, la Biblia, hablando en criollo. Leer la Biblia, meditar en ella y ejercitarla. ¿Es fácil? No. Hay que leerla a tiempo. Hay que pensar en ella a tiempo. Y hay que ponerla en práctica. Y cuando la pones en práctica te equivocas. Y volvés de nuevo. ¿Por qué? Porque soy obediente. De renovar el espíritu de vuestra mente. Y el que sigue, o se acabó. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Y ahí nos quedamos. ¿Cómo me tengo que vestir? Del nuevo hombre. ¿Qué es esto? Ahí sirve la canción. Quiero conocerte. No es agarrar una interpretación según San Miguel. Ay, me tengo que vestir de nuevo acá. No sirve eso, no. El viejo hombre viciado, déjalo. Porque a nada nuevo, bueno te va a llevar. Y fíjense, dice la palabra de Dios, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, etcétera, etcétera. Y qué triste que es. ¿Por qué estás mal? Mira, una mentirita. Una mentirita. Y claro, el Espíritu Santo es como la luz, se acerca a la basura pero no se ensucia. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Y ahí viene el conflicto. Qué terrible que es, ¿verdad?
Dios quiere que seamos santos y uno no califica nuestro. Oye, yo que me condena. Entonces estoy paralizado. Hermanos amados, no nos quedemos en esto. Habiendo Dios hecho todo lo necesario en cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, activémonos en el nombre del Señor. Pasemos a la acción. Nosotros despojémonos del viejo hombre. ¿Quién dijo que lo va a hacer el pastor? ¿Quién te dijo que lo va a hacer el ministerio? ¿Quién te dijo que lo van a hacer los que alaban a Dios? ¿Quién te dijo que lo vas a lograr en un retiro? En un retiro no vas a hacer nada, te vas a ir con el viejo hombre y vas a volver con él y te va a arruinar todo. El viejo hombre, la palabra de Dios es clara, despojaos, sacalo al viejo hombre, sacalo al viejo hombre. Bien. Salmo 119, 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los dichos de Dios están contenidos en toda su palabra. Cuando usted hace lo siguiente, cuando usted decide renovar una estantería que la tiene llena de cosas y va a poner cosas en su lugar por un principio de física, dice, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio al mismo tiempo. Hay que sacar esto. Entonces, para renovar, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene que ser guardada en nuestro corazón. Tiene que ser guardada en nuestro corazón. Decímelo más fácil. La palabra de Dios, tenés que leerla, retenerla, de modo tal, si se puede, que hasta la puedas memorizar. Porque la palabra de Dios te va a guardar en el momento de la prueba. Porque acuérdense, Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. Y vino el diablo y le dijo, porque escrito está. Y Jesús le contestó, escrito está. El diablo te va a confrontar a través de la misma palabra para sacarte de la voluntad de Dios y que desobedezca la palabra. Por eso dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Por eso, hermanos, hay que leer la Biblia. Por eso hay que meditar en ella. Por eso hay que pensar en ella, al punto tal de poder recordarla siempre. Porque la palabra de Dios es lámpara y es lumbrera. La palabra de Dios es más que necesaria. Fíjense, pasará el cielo, la tierra y todas las cosas, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hermanos amados, vivir una vida realmente enamorada con Cristo significa amar su palabra, leer su palabra y ponerla por obra. Amén. Y por último, Hebreos 4:16. Hay una invitación a Hebreos 4:16. Dice así. Pero mire, leámoslo del 14 porque no se puede desperdiciar esto. Por tanto, amado hermano, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y este Cristo, este sacerdote, este Señor, este Salvador, el Hijo de Dios, nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Bien? ¿Amén? Amén. ¿Es fácil ser cristianos? No. Es de valientes. Señor, amén. En Jesús tenemos nosotros nuestro modelo a imitar. Por eso cierro leyéndote esto. Dice así. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén.